vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso estamos aquí. Y hoy Santiago me dijo, regáñalos bien. No, dije, no. No, ya regaños ya tenemos muchos. Uno de los salmos más queridos, más amados y el salmo más conocido de la Biblia, el Salmo 23. Búsquelo por ahí en su teléfono o su Biblia, Salmo 23. ¿Quién no conoce este salmo, hermanos? Cuando éramos niños, íbamos a la iglesia, teníamos que aprenderlos de memoria. Este y otros salmos muy conocidos. Este salmo se atribuye a David. La vida de David estaba muy unida, muy ligada y una relación con Dios muy estrecha. Desde que él era niño, chico, y desde que él era pastor de ovejas. Y David había desarrollado una fe muy grande en Dios. ¿Recuerdas que él defendía sus ovejas, su rebaño de animales depredadores, leones, osos, y Dios le respaldaba? Dios le daba la forma en que podría matar a estos animales que podían dañar su rebaño. Recuerdan que David también fue aquel famoso guerrero que luchó contra aquel gigante llamado Goliat. ¿Recuerdan? Y este Goliat era un gigante que insultaba, que retaba al ejército del pueblo de Dios. Y un día David se animó, ¿recuerdan la historia? Y pues con el respaldo de Dios mató a aquel gigante. Así que David, fíjense, fue un pastor, fue un guerrero, pero un guerrero de pelea. Era el mejor soldado del ejército de Saúl. David fue un pastor, un guerrero, un rey, porque fue rey, un poeta, un músico ungido con mucho talento. Y él escribió muchos salmos de los cuales hoy seguimos cantando y los seguimos predicando o hablando. Y el Salmo 23 refleja la experiencia personal que tenía David con Dios. Y ese hermoso salmo, hermanos, que usted lo conoce y lo ha leído muchas veces, lo hemos leído en bodas, quinceañeras, funerales, lo hemos leído mucho en visitas al hospital, a hablar un poquito con los enfermos, lo hemos cantado allí, lo hemos leído allí. Y es un salmo que cuando lo leemos, cuando lo meditamos, podemos encontrar una paz. ¿Usted ha sentido eso? Una paz, una fortaleza sobrenatural. Hemos encontrado en el Salmo 23 esperanza, protección, confort, porque sus palabras penetran lo más profundo de nuestro ser. El Salmo 23 usa palabras muy sólidas que nos sostienen, escuche bien, que nos sostienen en los momentos más difíciles de nuestra vida. En el momento más crítico de nuestra vida, si usted está pasando por una situación de enfermedad, angustia, etcétera, el Salmo 23 nos sostiene en ese momento. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Así que
Qué hermoso es el Salmo 23 a nuestras vidas. Mira, la figura de un pastor con sus ovejas, con su rebaño, es algo que, pues, que no tiene mucho significado. A veces en algunos ranchos, en algunos lugares, tú ves a un pastor con sus ovejas, está bien, está bien. O no tiene mucho ánimo, pero mira lo que voy a decir. No hay generación más necesitada de un pastor, de alguien que los guíe, que esta. No hay. Nos ha tocado vivir en un mundo tan lleno de problemas, hogares disfuncionales totalmente. Cada quien arranca para su lado y no ves una armonía muchas veces en las familias. Familias desintegrándose, matrimonios deshaciéndose, inmoralidad al máximo, hermanos. Al máximo. Hombres con hombres, besándose, casándose, mujeres con mujeres, líderes supuestamente cristianos, abrazando todo eso. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Jóvenes con sus vicios, con sus drogas, con sus pecados. Ellos necesitan este pastor que los guarda, que los guía y que los ame. Nadie, hermanos, nadie te va a amar más que Dios. Nadie. Aunque tengamos familiares que sí nos aman, pero nadie te va a amar más que Dios. Y Dios desea ser tu pastor, que te guíe, que te lleve y te dé fortaleza en medio de la crisis. Amén. Y ese Salmo 23 expresa la preocupación, el cuidado del pastor para con sus ovejas, y las cuida con un gran amor a cada uno de ellas. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Nada me faltará. Dice, es tu pastor. No dice que fue tu pastor. No dice que será tu pastor. Dios es tu pastor hoy. Dios es tu pastor hoy. Habrá personas que digan, bueno, yo he cometido muchos errores, he echado tantas malas. Dios te ama. Él es tu pastor. Él es tu pastor. Dice el versículo 2: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que después que las ovejas se alimentan, las llevan a un lugar a descansar, un lugar delicado, no entre espinos, no entre piedras, las lleva en un lugar delicado, un lugar de paz. Y nosotros, hermanos, nosotros también necesitamos ese descanso en Dios. Todas las personas que tienen un trabajo secular se levantan temprano y hacen todo su trabajo, llegan en la tarde, llegan cansados. Es un cansancio normal. Y tenemos que descansar porque nuestro cuerpo no es un cuerpo de fierro. Descansamos y tenemos que hacerlo.
Pero a veces, mis hermanos queridos, hay un cansancio interior y mental. Hay un cansancio a veces de angustia. Hay un cansancio de conflictos internos, de inquietud. Hay un cansancio de miedo. A veces hay un cansancio de temor. A veces hay un temor grande en la vida de las personas. A veces viven una vida agobiada que ya no pueden con la vida. Ya no pueden. Y buscan otras formas de llenar ese vacío. Hay unos que no saben qué hacer porque ni dormir pueden. No pueden dormir. No pueden con la vida. Ya no pueden con la vida. Deprimidos al máximo, cargados, le tienen miedo al pasado y le tienen miedo al presente también. Pero mis hermanos, y si alguien me está oyendo por ahí en alguna en una computadora o lo que sea, en Cristo todas esas cosas deben desaparecer. En Cristo todas esas cosas desaparecen. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él no puede con mi miedo? Si Él no puede con mi angustia, si Él no puede con mi carga, no es el Dios entonces todopoderoso. Dios puede, mis hermanos, anímate. Dios puede con tu necesidad. Decía el hermano Juanito que la vida es como decía él, como montaña rusa. Que así es la vida. No todo es color de rosa. Montaña rusa, porque nuestra vida es un peregrinar. Podemos hacer muchos planes para mañana y a lo mejor no llego a la mañana, porque la vida es así. Pero en cada situación el respaldo de Dios, del buen pastor, es fiel. Es fiel. Así que me animo y les animo. Todas esas cosas deben desaparecer por el poder de Dios. Necesitamos descansar. Pero si no tenemos paz, no podemos descansar. Necesitamos la paz del que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como los demás. Yo la doy diferente. Amén. Una vez Jesús vio a la gente caminando como nosotros las miramos cuando vamos a una tienda, cuando vamos a un lugar. Vemos gente y cada gente trae su onda, cada gente trae su bronca. Y Jesús dijo, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es una invitación de parte de Jesucristo para todos nosotros. Venid a mí es una invitación de acercarse a Dios con confianza. Con confianza. Dios ya sabe que necesitamos de Él, pero podemos acercarnos con confianza. Todos aquellos trabajados, cargados, cansados, agotados, los que luchan por la vida,
y sufriendo, Jesús promete descansar en Él. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. ¿Sabes qué significa eso? Ustedes saben. El yugo es un toro adulto, un toro grande, que usaba, no sé las palabras exactas, se unía a otro. Y el yugo, el animalito joven no sabía qué hacer allí, pero el toro adulto lo encaminaba y lo llevaba al lado de él. Y a veces se quería salir. Y no, es por aquí. O sea que necesitamos seguir caminando con Dios. No puedes jalar para un lado el yugo, porque otra vez te metes al lado del que te va enseñando cómo caminar. ¿Sí me entienden? Y así es Dios, mis hermanos, cuando Él desea que estemos caminando con Él. En su oración, en su palabra, es importante. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Eso se requiere una explicación muy larga y profunda, pero mire, así rapidito de un minuto. Dice, aprende de mí. ¿Qué vamos a aprender de Él? Que soy manso y humilde. Y a veces sí nos puede faltar un poquito de mansedumbre. Y humildad. Y esto habla de carácter. Que afinemos nuestro carácter. Dice Jesús, aprende de mí. Hey, yo soy manso y humilde. Dios desea que nuestro carácter, hermanos, vaya cambiando. Y no tengamos esos arrebatos, esos caracteres difíciles. Dice, camina conmigo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, ese es de pasadita. Dice el 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice que así como el apetito de la oveja queda satisfecha con abundancia de alimento y agua, así Dios restaura el alma de los que espiritualmente están fatigados. A lo mejor hoy, mi hermano, mi hermana, estás en un momento de fatiga. Hoy Dios quiere restaurarte. Hoy Dios quiere levantarte con nuevas fuerzas. ¿Cuántos creemos eso? Dios quiere levantarte cuando hay desaliento. Cuando hay momentos en la vida, cuando hemos tenido lastimaduras del pasado. A veces podemos ver gente con una tristeza extrema. A veces podemos ver gente con ansiedad y nervios. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Amén. Ya voy a terminar. Lo importante, hermanos, es conocer la voz del pastor. Fíjese, las ovejas no siguen la voz de otra persona. Las ovejas siguen la voz de su pastor, del que le silba y del que le habla. Ellos no siguen a otra más. No siguen. ¿Saben quién es su pastor? Y la Biblia nos dice que es muy importante conocer la voz de tu pastor.
y no escuchar. Bueno, escuchar puedes hacerlo, pero no hacer lo que otras voces dicen. Y sabemos que tenemos un enemigo que su afán es destruir nuestras vidas. No hay que hacer caso. La voz, hermanos, del pastor es una voz dulce. La voz del pastor es una voz animadora. Y Dios, hermano, nos utiliza a nosotros esto para dar esto a los demás. La voz del pastor es una voz dulce, animadora, una voz positiva, donde dice que me guiará por sendas de justicia. Significa que te guía por caminos y sendas correctas. Así como el diablo usa personas para estar en contra de nosotros, para humillarnos, para hacernos daño, para que nuestra fe sea quitada o nos quiera desanimar de alguna manera, así Dios utiliza a ti y a mí como hijos de Dios para animar a otros. Porque tú das la voz del pastor. Tú das consejos positivos, tú das consejos animadores, tú das consejos que guías a buenos términos a la otra persona. Y así es nuestro Dios. Último versículo. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren, antes de este versículo, las ovejas, hermanos, no tienen un buen sentido de dirección. Se pueden perder fácilmente. Las ovejas no tienen sentido de dirección y pueden fácilmente perderse, robarlas o matarlas. Forzosamente las ovejas necesitan un pastor que les guíe, que les cuide con un gran amor, porque si no, no pueden. Y si una oveja se pierde, la Biblia dice que el pastor va por ella, da con ella, la abraza, la cuida, le alimenta y la deja de sufrir en ese momento. Y yo estaba pensando en este versículo, hermanos, cómo nos duele cuando nuestros hijos, nuestras hijas no caminan con Dios. Son como ovejas perdidas. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen ese pastor. Simplemente se salieron del camino. Tienen pastor. Y ese pastor las sigue amando. Ese pastor les quiere dar guianza. Ese pastor quiere una vez más alimentarlas. Por eso nuestra misión como padres, como familia, es no rendirnos por nuestros hijos. No rendirnos. Esa es nuestra misión. Me decía un pastor: tu primer congregación no es la iglesia. Tu primer congregación no es la iglesia, ni los hermanos. Tu primer congregación es tu familia. Es tu familia. Y por eso nos duele cuando hay ovejas perdidas y extraviadas. Pero Dios sigue siendo su pastor. Simplemente se salieron del camino. No dejemos, mis hermanos, de luchar por nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas. Porque ¿sabes qué? En un tiempo así éramos de locos nosotros, allá a los 15 años. Después les platico, andábamos locos. 14 años,
13 años, éramos locos. Yo me salí de la iglesia por un tiempo, porque allá afuera como que está más suave, pero no había nada que llenara mi alma. Y esa etapa todos la pasamos, todos los adultos. ¿Dónde estabas tú cuando tenías 15 años? No me digas que estabas leyendo el Salmo 23. Hombre, andamos locos. Pero la oración de mi mamá, la oración de los hermanos de la iglesia, volvimos al redil. Y así, mis hermanos, nuestra misión es que Dios, cuando se le pierde una oveja, va por ella y la cuida. Son nuestras oraciones, nuestra intercesión. Y los vamos a ver de nuevo en la iglesia. Porque tenemos un buen pastor, como dije al principio. No hay más quien nos ame más que Él. Si hemos tenido el amor de nuestra madre y padre, algo glorioso, pero Dios te ama más aún que ellos. Y Dios ama a tus hijos y tus familiares que andan perdidos por allí. Dios los ama también. Amén. Dice aquí: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el último. Según la historia, hermanos, en ese tiempo existía un valle llamado de sombra de muerte. Y este valle, dice la Biblia, está entre Jerusalén y Belén. Y dice que ese lugar era un lugar difícil, había barrancos, cañones, llamado del valle de la muerte, sombras y muerte. Y era muy oscuro y tenían que pasar por allí David con sus ovejas y todos los demás pastores. Tenían que pasar por ahí porque en tiempos de invierno se acababa el pasto, el alimento de sus ovejas, y los tenían que conducir al otro lado y tenían que pasar forzosamente por ese lugar donde había asaltos, donde había animales que podían matar sus ovejas, asaltantes, malhechores allí, escondidos. Y tenía que pasar David con sus ovejas. Tenía que hacerlo. Pero siempre el respaldo de Dios estuvo con él. Y esto, mis hermanos, habla de la seguridad que viene de la presencia de Dios para ti. El momento necesitado de tu vida, el momento más oscuro de tu vida, la promesa es que Dios está contigo. Y Él te está respaldando en medio del peligro, en medio de la adversidad. Dios te está respaldando. Cuando pases por lugares peligrosos, Dios cuida de ti. Cuando enfrentes situaciones peligrosas, Dios va a proteger tu vida. Por eso, mis hermanos, es la importancia de entregar nuestra vida a Cristo. Es la importancia de que nuestros hijos, hijas, entreguen una vez más su vida a Cristo, para que obtengan todo este beneficio de un pastor que nos ama. Quizás haya alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo. Dios quiere que te entregues. Dice: valle de sombra de muerte. Para la mayoría de nosotros la muerte es nuestro temor más grande. Pero el Señor quiere que descansemos en la seguridad de que Él es nuestro protector. La palabra de este salmo, hermanos, nos anima a confiar en Dios. En todas las circunstancias de tu vida, anímate a seguir confiando en Dios. En este mundo loco
que vivimos. Hay una seguridad en Cristo. Y lo importante es escuchar la voz de tu pastor.